Bueno, hoy para los debates de Santel tenemos una invitada muy especial, es la doctora Diana Magali Medina. Ella es la coordinadora del área de gestión policiva y jurídica de la alcaldía local de Puente Aranda. Bueno, usted dirá para qué la invitamos. Pues varios temas, aunque ella maneja una amplísima gama de temas, doctora. Vamos a hablar hoy de lo que son las licencias de construcción, todo lo que tiene que ver con ese tema, porque yo sé que en Puente Aranda hay obras de construcción y la gente quiere saber cómo hacer su licencia o en qué momentos necesita licencia y en qué momentos no, y también lo que tiene que ver con los establecimientos de comercio. Entonces, doctora Magali, bienvenida. Jorge, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los que nos están escuchando, los que nos van a ver a través de los diferentes medios y sobre todo pues para la comunidad y la localidad de nuestra Puente Aranda. Bueno, vamos a entrar con el tema, pero antes de la introducción yo quiero hacerle una pregunta. Usted fue alcaldesa de Los Mártires. Así es. ¿Y qué le dejó esa alcaldía en esa época de Lucho Garzón? Bueno, aparte de la multiplicidad de experiencias, porque ser alcalde local es definitivamente gobernar un territorio y tener las experiencias de todo lo bueno, lo malo y lo feo. Lo más bonito en mi caso personal fue mi familia, mi esposo, mi hogar, mis hijos y por supuesto hoy los amigos entrañables que todavía tengo de la localidad de Mártires, sus comunidades y ver cómo se ha venido transformando la localidad a partir pues de procesos de renovación urbana, de nuevas organizaciones que se han dado en la localidad, de nuevos desarrollos no solamente urbanísticos, sino también sociales y creo que en algo pudimos aportar y fue una gran experiencia esos años que estuvimos al frente de la alcaldía local de Mártires. Sí, en esa época, si recordamos, el alcalde Lucho Garzón en su momento nombró 20 alcaldesas, 20. Todas mujeres en el tema de... Eso fue una experiencia bien interesante. Ahí estuvo Angélica Lozano también estuvo Angélica. Bien interesante. Ahí qué podemos rescatar de eso. No, yo creo que grande de los ejercicios que quedaron de la Bogotá sin indiferencia de la administración del alcalde Garzón fueron las políticas públicas sociales. Creo que en esa primera fase logramos desarrollar unas políticas que la ciudad no conocía, desarrollamos la política pública de infancia y adolescencia, la de niños, niñas y adolescentes, desarrollamos la política LGBTI, desarrollamos la política en materia de las mujeres, pues parte del nombramiento de las 20 mujeres fue ese desarrollo de política y pudimos entender la ciudad desde la dimensión social, ¿no? Y eso para nosotros en ese momento fue importante y no queremos decir que el tema urbanístico no era importante, lo hemos venido viendo en esta administración de Bogotá Mejor para Todos, ha sido un tema también de entender la ciudad en un desarrollo y avanzar hacia los diferentes procesos que tengamos, pero han sido experiencias muy positivas y creo que eso es lo que uno trata como servidor público con toda la experiencia, ponerlo al servicio de sus comunidades, de la ciudad. Durante muchos años pues hemos venido trabajando desde la Secretaría de Gobierno, desde la Dirección de Derechos Humanos, desde la Dirección de Seguridad, en multiplicidad de temas y bueno, tuvimos la fortuna de que por decisión del secretario de Gobierno en su momento pues nos diera la oportunidad de venir a apoyar la localidad de Puente Aranda y yo venía por 3 meses y ya llevo 3 años, o sea, estoy muy amañada y se han hecho trabajos muy bonitos en la localidad, se han dejado procesos también fuertes a nivel de la localidad. Pues contarte, Jorge, nosotros desde el área nuestra, que es el área misional, logramos también consolidar temas como el Consejo Local de Empresarios, Comerciantes e Industriales para la localidad, es el único que existe en Bogotá en este momento y eso es una fuerza importante porque hay que entender que Puente Aranda es una de las localidades que más fortaleza tiene en eso. Creamos el Comité Local de Asuntos Religiosos. Puente Aranda tiene una ascendencia en materia de los diferentes grupos de fe muy fuertes. También dentro de su gestión está lo de mujer, ¿no? Trabajamos con ellos ahorita sobre el tema. Hoy es el día
de la no violencia contra las mujeres. Estamos trabajando un protocolo con la personería local y con el equipo de mujeres, tanto líderes de nuestra localidad de Puente Aranda, todo un protocolo en atención a las medidas de protección, que en Puente Aranda son varias y sobre lo cual tenemos que trabajar con la comisaría de familia. Una medida de protección, Jorge, hay que entender que detrás de eso hay un conflicto familiar que a veces es silencioso y que desafortunadamente, si no logramos manejar en debida forma, pues puede terminar en temas como feminicidios. Entonces, eso trabajarlo desde la dinámica de la prevención, que es el principio de la norma policiva a partir de la ley 1801, el nuevo Código de Policía, es importante para nosotros. Más que la reacción, es la prevención. Son los principios fundamentales de este código nuevo que nos ha permitido, incluso de lo que vamos a hablar hoy, poder hacer acciones que efectivamente terminen en beneficio de unas comunidades y que entiendan que cuando nosotros nos acercamos como administración local, lo hacemos siempre con el ánimo de coayudar y de acompañar, porque lo que nos hemos dado cuenta es que a veces la gente no nos quiere. La gente, sobre todo a mi área jurídica, no nos quiere cuando llegamos a los establecimientos de comercio, cuando hacemos un control urbanístico, cuando intervenimos en la recuperación de espacio público. A veces esas acciones que nos toca hacer en materia policiva pues no son muy gratas, pero pues lo que hemos venido contándole a la gente durante estos 3 largos años y más de trabajo en la localidad es que eso también lo atraviesa por entender que en los principios básicos de ciudadanía está la autorregulación y la corresponsabilidad, y con esos dos hemos podido trabajar estrategias preventivas en muchos de los temas que a la gente le asustan cuando nosotros llegamos. Nos llama mucho la atención que cuando llegamos, Jorge, la gente nos dice, es que me da miedo porque ustedes vienen como a sellarme, y también queremos contarle a la gente esto, porque nos preocupa mucho a veces cuando la gente es objeto de la estafa o de funcionarios que no somos nosotros, y que terminan pidiendo dinero para, por ejemplo, decirles que no van a sellar una obra. Claro. Y ese es un tema que hoy queremos contar. Muchas gracias por este espacio. Bien, bueno, nos vamos. La verdad creo que me toca invitarla a otro programa. Aquí estaremos muy contentos. Con todo el tema que estamos viendo, pues el de mujer especialmente también, que hay que tocarlo. Eso va para otro programa. Así sea. Todo lo que nos ha contado, la verdad, como que hay varios temas que tendríamos que desarrollar. Qué bueno. Hoy vamos a tomar el tema sobre las licencias de construcción y los requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio. Es una labor ahí bastante interesante. Vamos a ir a una pausa y regresamos y ya entramos en materia. Claro que bueno, sí. Entonces vamos a una pausa. Con el estreno mundial de Fracking del compositor colombiano James Díaz, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la batuta del australiano Luke Dolman, interpretando además la Sinfonía número 6 de Sibelius, y con el solista Aníbal dos Santos de Venezuela, el concierto para viola y orquesta de William Walton. Viernes 29 de noviembre, Auditorio Mario Lacerna, 7 de la noche, entrada libre con inscripción previa. Y sábado 30, Auditorio León de Grave, 4 de la tarde, boletas en taquilla y en tuboleta.com. Más información en www.ofb.gov.co. Alcaldía de Bogotá. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Smoking, cóctel y calle. Venta y alquiler sobre medidas. Carrera 13A 7904. Teléfono 5300-400. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Identifíquenos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Para toda la familia, para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes.
Bueno, listo, doctora. Entonces ahora vamos a entrar en materia sobre el tema de las licencias de construcción. Ustedes tienen un póster, un afiche bien interesante, bien bonito, que además yo sí quiero decirle que los diseñadores que tienen ahora en la alcaldía y la gente de prensa está trabajando muy bien el diseño. La verdad uno ve que hay un trabajo ahí bien interesante. Entonces, dentro del tema de la información dice que las licencias de construcción deben estar de acuerdo al plan de ordenamiento territorial, y ahí sale la primera pregunta. Había un plan de ordenamiento territorial que estaba a punto de ser decretado, pero ese se quedó. Entonces, ¿cuál ordenamiento territorial se refiere ahí esta pieza publicitaria? Bueno, nosotros, la base de todos los procesos urbanísticos en Colombia es su plan de ordenamiento territorial a partir de la ley 388, y como todos saben, nosotros estábamos en el trámite de un nuevo plan de ordenamiento territorial que infortunadamente pues no pasó sus debates en el Consejo de la ciudad. Entonces estamos hablando del POT que traíamos ya hace algunos años. Ustedes saben que hay una parte en ese POT que también había tenido unas demandas, pero sin embargo es sobre el cual hoy estamos trabajando. Es el POT que está vigente. La nueva administración tendrá como uno de sus tareas fundamentales pues hacer todo este tema de plan de ordenamiento territorial. Y pues bueno, nosotros hoy nuestro trabajo lo estamos haciendo con base en el plan de ordenamiento territorial vigente, el cual iba a ser modificado por el proyecto. Por el que está y no quedó bueno. Entonces ya entrando en el tema, ya sabemos sobre qué es tema. Entonces vamos a ver los requisitos y los elementos para obtener una licencia de construcción. Esto es bueno porque los televidentes y aquí en Puente Aranda pues nos evitaríamos muchos problemas si se cumpliera con esta norma, ¿no es cierto, doctora? Totalmente. Entonces dice que lo primero es una copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, del diseño de los elementos no estructurales y los estudios geotécnicos y de suelos. Ahí ya empezamos a hablar como una cantidad técnica, entonces para que usted nos explique un poquito, ahí se ve en la diapositiva ese primer punto. Entonces, ¿en qué consiste eso, doctora? Pues primero, Jorge, entendamos qué es una licencia de construcción para que nuestros oyentes y televidentes sepan claramente. La licencia en últimas es un permiso que otorgan las curadurías urbanas, que son las entes autorizados por el distrito para hacer efectivamente toda esa revisión de planos, estructuras, todo lo que nosotros aquí estamos diciéndole a los ciudadanos que deben llevar para poder radicar y solicitar su licencia de construcción ante las curadurías urbanas. En esto quiero recordarles que en Bogotá existen 5 curadurías urbanas. En el afiche pues también están las direcciones de las curadurías urbanas. Algunas queremos decirles han venido trasladándose por la dimensión de las mismas, porque ya los sitios que estaban ocupando pues eran sitios muy pequeños. Entonces últimamente algunas han venido cambiando de lugar de ubicación. Sin embargo, es importante pues que ustedes en esta fase se asesoren primero de un profesional, arquitecto generalmente o ingeniero, para que haga el trámite de estas licencias urbanísticas. Estas licencias se hacen ante la curaduría y se deben llevar estos documentos que están allí. Ese momento… O sea, y ahí sí le hago una pregunta. Entonces, todas estas normas técnicas que aparecen ahí, pues eso, pues en tratar de entenderlas uno qué quiere decir cada cosa, pues seguramente no lo va a entender, porque es una cuestión de una profesión, sea arquitectura o ingeniería. Entonces esto lo se debe encargar es el ingeniero y el arquitecto. Claro, y es importante que lo sepan porque necesariamente cuando se presentan los documentos ante la curaduría urbana, pues ellos son los que técnicamente evalúan, valoran, determinan de acuerdo al plan de ordenamiento territorial qué es lo que se puede construir, qué no se puede construir. Incluso recordemos que en nuestra ciudad hay zonas que son de patrimonio y esas zonas no se pueden tocar fácilmente. Entonces los requisitos varían de acuerdo a la zona donde te vayas a ubicar, vayas a hacer o la remodelación o la construcción o la demolición. De eso hablaremos ahora, las licencias que se necesitan, pero debe ser siempre en cabeza de un profesional su radicación. Cuando tú radicas toda esta documentación y solicitas la licencia, la curaduría urbana te da un número y te hace saber eso. Ahí me surge la pregunta, entonces
yo debo registrar esos documentos en la curaduría. En la curaduría. Todo lo que está aquí a la curaduría. Va a la curaduría. Ok, sigamos. Ok, y eso tiene un costo, ¿no? Es importante que la gente sepa. ¿Ese costo va relacionado con qué? Con el tipo de obra que se va a desarrollar. ¿Eso quién lo establece? Eso lo curaduría? establece la misma curaduría. Okay. Entonces, con base en eso, varía el costo de las licencias, debe, pues, por supuesto, cancelarse para que empiece a hacer el estudio, y la curaduría te otorga una valla amarilla. Para los oyentes y televidentes, cuando ven en una obra una valla de color amarillo, quiere decir que hay una licencia, es un aviso que hace quien va a adelantar la construcción o la demolición o la remodelación, dependiendo la licencia que vaya a desarrollar, donde le avisa a los ciudadanos, a sus vecinos, que ahí se va a adelantar una construcción. ¿Por qué es importante este primer escenario? Porque la gente en ese momento también incluso puede estar atenta a que lo que efectivamente se está verificando. Ahí viene la segunda pregunta, doctora. Yo puedo poner una valla que me den pasando un término de algo, y hemos visto, por ejemplo, recién en Cartagena había algún tema parecido, donde se da una licencia para una construcción de unos pisos, y después termina el constructor haciendo 3 pisos más. Es correcto. O en otras, aquí mismo. Entonces, pues podemos ver la valla que le dieron para la licencia, y resulta que lo que está escrito ahí no es lo que realmente es correcto. se hizo. Y esa es la labor entonces de nosotros, porque ahí es también donde arranca un poco la labor de la administración local. Nosotros hacemos inspección, vigilancia y control, tanto de lo que la curaduría nos informa, que ahora vamos a hablar que la curaduría otorga licencias o no otorga la licencia, o la persona cuando va a desarrollar la obra se da cuenta del costo, de lo que sea, y desiste de la licencia, ¿no? Entonces, es importante que la gente sepa que esa valla amarilla es un anuncio, y la comunidad alrededor también puede estar observante de que efectivamente la obra, como tú lo dices, si es de 3 pisos, que sea de 3 y no de 8, no sea de 10. Por eso muchas veces, y en su gran mayoría, no te imaginas, Jorge, cuántas quejas nosotros recibimos de los vecinos por el desarrollo de las obras. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en nuestras labores de inspección, vigilancia y control, lo hacemos frente a la curaduría, porque la curaduría cada mes nos está reportando las licencias que fueron otorgadas, las que fueron desistidas o las que no fueron otorgadas. Y nosotros, con nuestro equipo técnico de profesionales, ingenieros y arquitectos del área de gestión policiva y jurídica, adelantamos esas visitas para verificar que efectivamente lo que está en la valla corresponda a los planos y a todos los documentos que fueron radicados en la curaduría. Me surge una pregunta sobre ese tema. Si, por ejemplo, ya es un control posterior, digamos que alguien hizo una obra, construyó, nadie se fijó en lo que decía ahí en la valla que mencionamos, pero después de unos 4 años o 5 años o algo así, alguien dice, oiga, pero ahora me acabo de enterar que hay unas normas en tal sitio, y a mí me parece que lo que se construyó aquí está por fuera de eso, y estamos hablando de pasado el tiempo, pero no más de 5 años. ¿Ahí eso puede haber un control previo después de eso? Nosotros hacemos control posterior también al tipo de licencias, sí, perdón. pero pues es más difícil porque nos toca recurrir a otros medios para poder verificar efectivamente que la licencia fue otorgada, por ejemplo, de 3 pisos pasa a 5, o nos toca recurrir a sistemas como los Google Maps para revisar qué había antes y qué está permitido y qué se construyó, hacer como una especie de búsqueda de cartografía, pero también hay unos tiempos, ¿no? Por eso la valla amarilla, o cuando inicie una construcción, es tan importante que los ciudadanos, que los vecinos estén atentos. Algunos consideramos que es que los vecinos molestan, no me quieren y sencillamente se vienen a quejar, pero si tú haces todo el trámite como la ley lo indica, tú tienes tu licencia y desarrollas lo que efectivamente la licencia te permitió, pues no tienes inconvenientes. Nuestros problemas surgen básicamente, Jorge, por 3 temas estructurales, porque cuando te otorgan la licencia, si te otorgaron 3 pisos, tú construyes uno más, ya estás infringiendo la licencia.
por invadir el espacio público, porque la gente a veces dice, no, mire, corrámonos aquí un metrico más y eso no, nadie lo nota, ¿cierto? O haces un voladizo y sale... A eso te iba a preguntar. O no conservas el aislamiento posterior. Sí, ahora, por ejemplo, uno ve que se hacen las obras y de cada piso le sacan un pedacito. Y el siguiente piso otro pedacito. Y el otro pedacito. No. Y había una licencia, y entonces ahora esos pedacitos, bueno, pero pasado el tiempo, y usted ve esos pedacitos sabiendo ahora, y yo creo que los televidentes ahora se van a dar cuenta, oiga, mi vecino construyó hace 4 años, y vea, hizo 2 voladizos, porque construyó 2 pisos más, y esos voladizos, ¿qué va a pasar con eso, doctora? Mira, entonces lo que hoy la norma nos permite, porque pues entra en vigencia el nuevo Código de Policía a partir del 2016 que se desarrolló y entró en vigencia fuertemente en el año pasado, en el año 2017. Ahora quien conoce esas infracciones al régimen urbanístico son los inspectores de policía. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando la gente dice, venga, sí, parece que el vecino tenía 3 o 4 y hizo 10, no, se saltó la norma, pues al momento en que recibimos la queja, los inspectores de policía, quienes son hoy los que adelantan las actuaciones policivas de toda la normatividad, adelantarán varias cosas. Ellos cuentan con un equipo técnico de profesionales, ingenieros o arquitectos que van y hacen la visita, verifican y ellos hacen un informe y le dicen al inspector si efectivamente ahí se cometió una infracción urbanística. El procedimiento del Código de Policía efectivamente obliga a que el inspector de policía entonces haga un llamado a una audiencia y le diga a la persona, bueno, muéstreme la licencia que le dieron, muéstreme los planos, ¿cierto? Y ahí vamos verificando en sitio o en la audiencia lo que está pasando. ¿Quién le permitió a usted que construyera? Usted sabía que no podía. Generalmente cuando construimos en alturas hay que dejar un área que se llama aislamiento posterior, o sea, en la parte de atrás para que no colinden. Nosotros estamos acostumbrados a colindar por todo lado con los vecinos, entonces la idea es dejar ese aislamiento para tener zona o pues también de no colindancia tan fuerte como la que tenemos casi en todas las construcciones, y generalmente la gente no deja ese aislamiento posterior. Por cada piso que tú construyas debes dejar 1 metro de aislamiento posterior. Entonces la gente le preocupa y quieres casi contra la pared del vecino estar ubicándose, y esas son como las situaciones que las que nosotros estamos verificando casi que todo el tiempo. Ustedes se dan cuenta en las imágenes que estamos viendo, nosotros siempre que hacemos las acciones de inspección, vigilancia y control, las hacemos con acompañamiento de la policía, porque es importante también, Jorge, en esto que sepan que nosotros siempre estamos acompañados por policía, o nuestros técnicos en las acciones de vigilancia siempre están identificados con su carnet, con sus chaquetas. Desafortunadamente, pues en estos temas nosotros tampoco somos ajenos. Hay personas que suplantan los funcionarios, ¿no? Con ánimo sobre todo de sacar dinero. Sí. Entonces, pues importante que la gente, aprovechando estos espacios que te agradecemos mucho, nos están dando, pues sepan que pueden ir a la alcaldía y nosotros con el mayor gusto les explicamos cómo debe hacer el trámite, qué es lo que tiene que hacer, qué documentación debe presentar de acuerdo a la acción que vaya a desarrollar, porque es importante que sepamos que hay varios tipos de licencias. Bueno, doctora, en el segundo punto del póster que nos dice, que es el afiche, dice que una copia del proyecto arquitectónico elaborado de conformidad con las normas urbanísticas vigentes, debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional responsable legalmente de los diseños y la información contenida. Así es, pero hay que insistir. Que aquí habla de un arquitecto, pero también puede ser un ingeniero civil. Dependiendo, en este caso, sí. No, para este caso del proyecto arquitectónico sí tiene que ser un arquitecto, y sobre todo proyectos nuevos de gran impacto urbanístico, lo que nosotros estamos viendo de construcciones nuevas, así sea un edificio, es un arquitecto. Hay algunos documentos que sí tiene que llevarlos y radicarlos, pues acompañarlos por un ingeniero, sobre todo lo que es en materia de las redes, pues temas de propiamente del área de ingeniería, pero
para la construcción del proyecto, como les indicamos ahí, tiene que ir firmado el proyecto por un arquitecto con matrícula. Es importante que la gente también lo averigüe, ¿no? Es importante que sepan que nosotros en la ciudad y a nivel del país hay toda una estructura en materia de profesionales de la arquitectura para que puedan verificar que la persona que dice ser arquitecto efectivamente lo es. Ahí me está saliendo una duda, porque precisamente, pues uno cree que todos son arquitectos y usted me dice que tiene que tener matrícula. Matrícula. ¿Esa matrícula a qué se refiere? Debe tener su tarjeta profesional, debe estar matriculado en el, entiendo yo que es como nosotros, pues yo soy abogada, como nosotros los abogados, pues nuestra tarjeta profesional en el Consejo de la Judicatura, ellos también su matrícula profesional la otorga, creo que el Consejo Nacional de Arquitectura. O sea, no puede ser que un arquitecto tal y firmó y ya, no, tiene que tener matrícula. Con su matrícula. Bueno, también dice el afiche, yo me voy al tema porque es que me parece que aquí está contenido todo el resumen de lo que estamos hablando y básicamente pues vamos a eso, que la localización de la localización, o sea, dónde queda ubicado, las plantas, alzados o cortes de la edificación, relaciones con la vía pública o privada de la casa a escala formal, cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno, las fachadas, las plantas, las cubiertas, cuadros de áreas. Así es. Bien interesante el tema. Entonces ahí consiste. Para que nos demos cuenta que el ejercicio es muy técnico y requiere de un acompañamiento profesional. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Pues la gente realmente si tiene para construir, para remodelar, no tiene para pagar todo este tipo de documentaciones. Entonces lo que generalmente recurrimos es a un maestro de obra, un maestro que le haga pues las adecuaciones, lo que tienen que hacer, y cuando nosotros llegamos siempre vamos a pedir los planos y la licencia. Si no los tienen, pues ahora más adelante lo vamos a ver, pues están incursos en una infracción urbanística y por ende son sujetos de una acción policiva, no solamente en materia de sellamiento de la obra temporal, mientras las personas adecúan y traen su licencia y demás, que voy a decirte, Jorge, eso dura unos meses, entonces no es de un día para otro que te van a otorgar la licencia, por eso hay que planear el proceso de construcción, y por eso si no lo sabes, hoy creo que vamos a irlo aprendiendo todos, es importante entonces que la gente sepa que al momento de hacer la obra, y vamos a ver más adelante cuáles no requieren de esa licencia, pero sin embargo es importante que la gente sepa, si yo voy a demoler, si voy a hacer mi gran edificio, mucha gente en nuestra localidad está construyendo, porque no te imaginas, Jorge, nosotros tenemos unos terrenos generosos en residencias. Claro. Entonces hay gente que ha considerado que es mucho mejor demoler, construir, generar apartamentos y arriendos. Sí, hemos visto aquí por acá cerca que tumban, porque son muy grandes, por ejemplo son fachadas de 12 metros de ancho por unos 15 o 20 metros de fondo, pues eso es un terreno grandísimo. Entonces ahora tumban y hacen edificios de 4 pisos que quedan además muy lindos, porque tampoco, pues la mayoría de los que hemos visto les meten un diseño arquitectónico bien bonito y hacen varios apartamentos ahí, pero eso todo es con licencia, supongo. Todo debe ser con licencia. Todo. Aquí le viene la siguiente pregunta entonces, ¿cuáles son las obras, para que los televidentes lo sepan, que deben ser o solicitar o hacerse con licencia? Aquí dice obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción o cerramiento. Así es. Bueno, ahí hay varias. Ahí están uno de la obra nueva como que la tiene clara, es algo que va a construir nuevo, bien. Ampliar sí, o sea que tengo un cuarto y voy a hacer otro nuevo, pues yo no le veo tanto problema. Lo de la adecuación, esa parte ahí, ¿qué es una adecuación? Para que los televidentes lo sepan. Pero quisiera la primera... O si hay algo más que decir, porque a uno le parece que está resuelto y no. Contarte lo siguiente. ¿O qué es obra nueva entonces? Frente a la obra nueva, lo que significa es que tú lo haces en un lote totalmente vacío.
Y ok. muchas veces eso implica que tú tienes, por ejemplo, lo que estaba refiriendo, aquí tenemos casas de unas dimensiones gigantescas y quiero entonces sencillamente hacer un edificio. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Demoler. Demoler. Entonces, ahí necesitas licencia para la demolición, para que el lote quede perfectamente vacío y puedas entonces construir. La obra nueva siempre parte de la base de un lote plenamente vacío, de un espacio vacío. Entonces sí es importante que sepas que si tienes Obra tus nueva. casas, tienes que demoler, necesitas licencia para la demolición y vas a hacer un edificio súper lindo como el que estaba refiriendo, tienes que tener otra licencia que es la licencia de obra nueva. Efectivamente la de ampliación, Sí. y muchas veces se hace, por ejemplo, nos pasa aquí todo el tiempo. Yo tengo una terracita muy linda y la quiero techar porque se entra el agua y no quiero que se me dañen los pisos siguientes. Ahí hago una pregunta antes de llegar a eso. Está la terraza, pero no tiene pared alrededor. Hicieron la terraza y pusieron sobre eso como un techo, y ahí está. Entonces de pronto dicen, no, entonces cerrar, ponerle ladrillo alrededor ya es... Cuando tú pones por encima de una altura determinada, Más o menos, ¿cuánto 60 centímetros es lo que Ok. los técnicos nos han contado, que efectivamente tiene la posibilidad de tener una terraza. Si tú ya le metes una ventanita y que le metes de pronto un cerramiento, ya ahí estás haciendo un piso nuevo. Entonces, eso es Pero ampliación. perdón, cuando usted dice, doctora, que cierta altura tiene el cerramiento, ¿es ya la postura del techo, Del o, techo. o solamente los ladrillos alrededor? No, los ladrillos alrededor a esta altura a es 60, terraza. pero si tiene, por ejemplo, un 80, pero no tiene techo, simplemente un 80 alrededor. No, ya es otro piso. Es otro Porque piso. incluso nos pasa a veces, uno dice, no, pero es que yo tenía 3 pisos y puse todos estos ladrillos y entonces, ¿por qué me dicen ahora en el impuesto? Sobre todo tiene que ver también con el tema de estructuración de impuesto predial, que yo ahora tengo 4 pisos. Si es que yo tengo 3 pisos y una terraza, pero cuando tú lo ves hacia afuera, tú dices, no, allá hay otro piso, otra construcción. Sí. Y es importante entonces que esos temas, cuando lo vayan a hacer, cuando tú vayas a techar una terraza, ya eso es otro piso. Entonces, Pero por eso ahí viene la pregunta, techar, pero si no tiene techo, pero tiene 1,80. una altura superior a 60 centímetros. a Para que 60 lo vean los televidentes, centímetros, porque tienes que para que empezar ustedes, a pensar en que hay que si ampliar. ustedes pasan de 60 centímetros, ya les van a cobrar otro piso. Es No solamente posible. es solo tener el techo, sino que si tiene más de 60 centímetros, los ladrillos, las paredes que usted pone alrededor de la construcción, y tiene más de 60 centímetros, ya es otro piso. Y si le pones a eso una ventanita, Y ahí sí pio. ahí sí pio, ya Bueno. armaste otro piso. Entonces, esa ampliación es cuando la edificación va a crecer un piso hacia arriba, bueno, un piso hacia arriba obviamente, o te da por crecer hacia los lados. Entonces, esa es ampliación o hacer nuevas construcciones, ese es un ejercicio. Bueno, de y ampliación. ahora vamos con adecuación, sí. Generalmente hace referencia aquí, pues no lo refiere también la norma urbanística a todo el tema del uso de la vivienda, que quieres cambiar el uso a un tema comercial. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi primer piso, tengo una casa de 2 pisos. Correcto. Y quiero que en el primer piso ahora sea comercial. Quiero hacer unos localitos. Sí, Entonces, locales, sí. donde yo tenía mi garaje y tenía, no, ahora quiero que ahí sea un local comercial o 2 locales comerciales. Eso también requiere licencia, porque entonces tú le estás cambiando el uso que era residencial a mixto, porque tienes una parte comercial y una parte residencial. Y nos suele pasar mucho acá en Puente Aranda, en muchos de nuestros barrios que ya han adquirido esos tipos de usos mixtos generalmente. Entonces, es importante que sepas que ahí esa de adecuación lo que quiere decir es que necesitas cambiar el uso también de ese inmueble.
Hay que verificar entonces con el POT, ¿no? Porque si no te permite ese tipo de adecuaciones, pues te van a rechazar la licencia. Entonces, muchas personas a veces dicen, no, eso no saquemos esa licencia así porque el POT no permite aquí un uso mixto. Nos toca sacar una licencia de restauración o nos toca mejor no la saquemos y sacamos, como vamos a ver, una que no necesite, simplemente vamos a hacer unos pisitos. En el momento en que tú hagas columnas, en el momento en que tú dividas los espacios, pues ahí ya estás, necesariamente necesitas licencia de adecuación. Ok. Viene una pregunta que por acá en estos sectores yo he visto, que hace muchos años se hizo eso. Se dejó la casa, pero en la parte de abajo se hizo un local hace 30 años, y ahí está, y ahí lo abren y ahí lo alquilan. ¿Qué pasa con ese tiempo que pasó? O sea, ¿desde cuándo tiene la persona con licencia nueva y los que ya tienen hace años, así que? Bueno, esa es una de las discusiones que tenemos cuando vamos a hacer control a los establecimientos de comercio. Incluso, pues, lo que la norma nos dice es que el establecimiento de comercio debe contar, y lo vamos a ver más adelante, pues no sé si hoy en el programa nos alcanzará, pero por lo menos sí en el ejercicio ya de verificar el documento que permite el uso del suelo. Entonces, cuando nosotros verificamos ese documento, la Secretaría de Planeación te dice claramente que se permite ahí comercialmente desarrollar. Y muchas veces nosotros vamos sobre la licencia de construcción, sobre la licencia que se tenía en ese momento. Hay que verificar varias cosas. Recuerden que Puente Aranda es una localidad que tiene 5 UPZs, todas ellas reglamentadas, la mayoría totalmente consolidado en nuestro territorio, a diferencia de otras localidades que todavía tienen UPZs en reglamentación, y que es importante que frente a eso tengamos claro que cuando nosotros vamos a desarrollar o a cambiar ese ejercicio en materia de uso del suelo, pues tenemos que adecuarnos perfectamente a lo que el uso del suelo nos permite. Como hemos tenido tantas variaciones de planes de ordenamiento del territorio, claro, pues sí nosotros hacemos una revisión, porque pues no tendría sentido empezar a generar una serie de actuaciones polisivas de obras o de este tipo de elementos que se desarrollaron hace 30 años y sobre los cuales las personas pues hoy derivan sustento. Entonces, pues eso hoy lo evalúa principalmente, incluso hemos tenido discusiones internas en términos de quién conoce ese tipo de actuaciones, ¿no? Porque el nuevo código faculta a nuestros inspectores de policía a partir de la entrada en vigencia del nuevo código de policía. Antes no, antes ¿quiénes lo hacíamos? El control urbanístico lo teníamos nosotros, las alcaldías locales, en nuestras áreas asesoría de obras. Y ahí nosotros tenemos actuaciones, pues Jorge, desde el año 96. Entonces llevan años haciendo todo un proceso, sí, claro. De control. Bueno, doctora, viene otra pregunta. Digamos que estas son casas o en Puente Aranda, lo que conocemos, ha habido la tendencia de hacer varios pisos. Y dentro de esos pisos hacen apartamentos. Sí. Entonces, si hay una construcción de hace unos 5 años y era una casa de 2 pisos, la convirtieron en 3 pisos y hicieron ya varios apartamentos, un apartaestudio, hicieron otro apartamento, o sea, todo ese tipo de cosas. Requieres licencia. Bueno, pero ¿y será que la licencia, porque supongamos, vamos a hacer un poco hilando bajito, será que la licencia decía alguna cosa y dentro de la licencia no decía que iban a hacer apartaestudios y todo ese tipo de cosas? Es posible y por eso. ¿Y ahí qué pasaría, por ejemplo, en el caso? Por eso nosotros lo que sugerimos siempre es asesórese de un profesional
Y no, pero si piense la persona bien lo hizo conscientemente de que estaba haciendo de la que trampa, estaba haciendo la trampa, pues si nosotros realmente... ¿qué pasa después de 5 años de que eso ya está construido, por decir algo? Pues esa es la pregunta siempre, si nosotros ya después de cierto tiempo llegamos y verificamos que efectivamente hubo una infracción urbanística, en el momento en que la conozcamos podemos colocarla en conocimiento de la autoridad policiva, en este caso de los inspectores, y ellos entonces mediante el procedimiento, mediante una visita técnica que la hacemos, que nuestros inspectores ordenan esa visita técnica, se verifica específicamente cuánto tiempo y qué fue la infracción que se cometió. Recordemos siempre, Jorge, que la sanción en materia urbanística se valida de acuerdo al valor, al metro cuadrado de infracción cometido. Entonces, recordemos que a veces las infracciones urbanísticas tienen unas multas grandísimas y generalmente en los casos en los que nosotros imponemos una sanción, la primera orden es la demolición de la infracción. Entonces, si tú construiste un piso de más, la orden es tiene que demoler el piso que construyó. Además pueden venir las multas. Y cuando tú dices, no, pues yo ya lo construí ya de malas, no me lo van a demoler, yo no lo voy a demoler, la renuencia al cumplimiento de una orden administrativa te genera también unos temas de multas que nosotros tenemos que cobrar mediante un cobro persuasivo y que después lo llevamos a una sanción de tipo fiscal. Y por eso la Secretaría de Hacienda tiene un área de cobro coactivo que incluso te pueden embargar los bienes y demás. Digamos que Es uno quisiera tema, que ¿no? no llegara a ese punto, porque... Y ahí podría haber alguna conciliación, Sí. podría uno decir, oiga, pero venga, o sea, ¿se puede manejar eso de alguna manera? Porque es que digamos también... que cuando se impone la multa, lo que nosotros, la multa, así tú la pagues, no quiere decir que la infracción no quede cometida, o sea, la multa no disminuye la sanción principal, que es la demolición. Y aquí es importante, aprovechando estos espacios, yo creo que va a ser interesante, y si tú no lo permites, porque me gustaría también que tuviéramos aquí un espacio donde estuviera uno de nuestros técnicos, un ingeniero, un arquitecto. Yo creo que nos toca como hace Yamí un segundo punto. Un segundo y nos vemos mañana y seguimos con el tema. Claro que porque sí. Es que yo creo que no vamos a alcanzar solo a lo de licencias de construcción, pero es que está interesante el tema. Porque yo creo que a los puenterandinos que estamos acá nos estamos abriendo los ojos sobre este tema, y usted, que es la directora de todo este tema, creo que vale la pena seguir con el programa. Terminemos con este programa solo sobre licencias de construcción, porque Perfecto. Todavía nos falta, y seguimos con lo de establecimientos de comercio para otro segundo programa, porque Gracias, aquí nos quedamos, claro que sí. aquí nos vamos a quedar cortos, porque esto además está emocionante, además, ¿no? Totalmente, Bueno. y me gustaría mucho porque, claro, nosotros tenemos la visión jurídica, pero la visión técnica del arquitecto, del ingeniero, es muy interesante que ustedes también la sepan, la conozcan a profundidad, porque a veces todas estas inquietudes ellos pues tienen una forma de resolverlas, y yo invitaría a que si en 8 días la gente tiene dudas, preguntas, pues nos las hagan saber y aquí las vayamos resolviendo. Pero también es importante que frente a lo que tú referías, de todo el tipo de sanciones, la renuencia a pagar la multa o a la demolición también te trae y podemos hablar aquí del cobro persuasivo. Lo que nosotros le decimos a la gente es, venga, hagamos una negociación, miremos cómo va a pagar. Cuando la gente llega con la sanción impuesta, llega con la angustia de que voy a perderlo todo, yo invertí Claro, mis cesantías millones, en ¿no? esto, Porque eso siempre la yo construcción vale. gasté o me endeudé con un banco con la ilusión de que Cierto. iba a pagar esto, y por eso nuestra presencia no es grata. Vuelvo e insisto, por eso es tan importante que se asesoren de un técnico y que vayan a la alcaldía. Pero quería comentar esto que me parece importantísimo. La actuación administrativa y policiva, a diferencia, recordemos que nosotros hacemos esta actuación en el marco del Código de Policía y en su momento pues de la Ley 232, de la Ley 388, nuestras actuaciones son administrativas. A diferencia de las actuaciones que adelanta la justicia formal, la justicia ordinaria. Uh-huh.
Recuerden siempre, y este es un consejo que hemos querido venirles dando a los ciudadanos, cuando tú vas a comprar una vivienda, un apartamento, una casa. Y esa es otra pregunta. Otra yo pregunta. compro y resulta que construyeron hace poco y resulta que esos Es son infractores correcto. y yo compré, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y yo no sabía. Y tú no sabes, porque nosotros la medida cautelar de inscripción que tenemos que desarrollar, la norma no nos la permite. Entonces, esa es una discusión que tenemos también a nivel de que las acciones administrativas en algún momento se piensen que se pueden inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria, porque recuerda... Claro, porque uno compra ya el certificado de libertad y ahí no dice nada, yo no compré dice, y resulta que ahora era ahora te infracción, tienes ¿ahora que qué ir hago? a pelear a la jurisdicción ordinaria, a decir, mire, me estafaron porque la persona que me vendió no me dijo que tenía un proceso en la alcaldía, yo no tenía idea y nos ha pasado. O compré este establecimiento de comercio, este bar, y pues yo metí aquí, lo adecué, nunca me imaginé que esto tuviera una actuación en la inspección o en la alcaldía de Puente Aranda y ahora mire, me cerraron definitivamente porque estamos en este ejercicio de los cierres definitivos y entonces ahora yo ya no puedo abrir este local comercial, Dios mío, perdí todo. Todos los días tenemos esos dramas. Grave, ¿no? Eso nos preocupa y por eso cuando nosotros hacemos las labores de prevención le vamos contando a la gente, tal vez nos ha faltado difundirlo mucho más. Tuvimos una reunión con los presidentes de juntas donde queremos decirle, venga, ayúdenos a convocar a la comunidad y te agradezco, Jorge, este espacio tan valioso para contarle a la gente realmente que este tema es prioritario, es tu patrimonio, Claro, es claro, lo que claro. tú inviertes y por eso creo que es vital que realmente podamos tener claridad sobre esto. Bueno, doctora, pues ahora sigamos, la adecuación, la modificación. Bueno, la modificación es ¿qué? La modificación básicamente es un poco eso, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una escalera aquí y la quiero montar en otro lado. Todo ese tipo de modificaciones que necesiten también una consolidación estructural, que quiero, ya no me gusta esta pared y quiero abrirla y hacerle un arquito y todo eso necesita licencia. Tema que es importante que la gente desmitifique. Ah, no, esta es mi propiedad y yo aquí dentro de mi casa, de la puerta para adentro, hago lo que yo quiera. No, eso pasaba antes. Las construcciones de los abuelos, que generalmente la mayoría de nuestros barrios de este sector fueron construidos por nuestros abuelos y los maestros, los grandes arquitectos, maestros de construcción. Entonces uno decía, no, ya no quiero esta habitación, quiero volverla una sala más grande, entonces tumbemos, demolamos aquí esta pared, todo eso, esas modificaciones que es que esta ventana ya no me gusta, porque es muy chiquita, yo quiero que entre harta luz y entonces cambio la ventana. Todo lo que sea modificación de fachada también necesita licencia. De fachada, pero digamos que al interior tengo una ventana y la quito y pongo otra siendo del mismo tamaño, ¿eso sí no pasa nada? No, esas son Ok. las que no requieren. No, que es que antes tenía de esas ventanas que se oxidan y ahora voy a colocar unas más lindas, no hay problema. Pero Ok. si a ti te dio por correr unos centímetros o unos metros y hacer un gran ventanal y ya no ok, una pared, ok. la modificación de fachada requiere licencia. De fachada. ¿Y al interior también? Dependiendo lo que tú vayas a tocar ok. estructuralmente. Por eso Estructuralmente. me parece para importante. no tocar el muro. Si uno tocar. coge el espacio, pues al quitar la ventana, pues sí se... Pero si tú haces el gran arquito para Pero que si ya después sí, ahí ya ok, tienes, ok. ya tienes. Bueno, ese estamos tema. aprendiendo, señores. Reforzamiento estructural, ese sí no hay duda, las columnas, las vigas. Las columnas, las vigas, es muy importante sobre todo porque nosotros nos estamos adecuando a todas las normas en materia de sismoresistencia. Entonces, que yo quiero ampliar, pero miremos a ver si esa columna que tú vas a tocar, si la tocas y la demueles se viene abajo tu edificio, todas esas cosas hay que empezarlas a referir. Sobre todo también es importante aquellas personas que nos escuchan, que es que yo mi casa la quiero volver un jardín infantil, un colegio, ¿cierto? Ese cambio de modalidades también requieren licencia. Entonces, ¿por qué? Porque los espacios tienen que ampliarse, porque Sí, son otras cosas que tú tienes que... Por ejemplo, cuando te da por decir, no, yo tengo un edificio de 4 pisos y ahora le voy a meter ascensor.
estructura de transporte vertical, que ojalá también nos des un espacio para contarle a los ciudadanos que si tú vas a hacer un edificio y le vas a meter un ascensor, tienes que tener toda una reglamentación que nosotros hoy estamos vigilando con el IDIGER. No, y que se han visto los accidentes de los aparatos, de esos, pues totalmente. Que requieren un mantenimiento y un cuidado y de pronto fallan y corre la vida a la gente, han pasado cosas. Y han pasado cosas. Después viene la demolición, bueno, la demolición sí, obviamente, pues supongo que hay que, esta sí, ahí está clarita. Ahí está clarita. Tú vas a demoler, lo que vayas a demoler necesitas licencia. Sobre todo las demoliciones se hacen para construcción de obra nueva, ¿no? Sí, entonces, sí. Para ese tipo de espacios. Y lo que hablamos de la reconstrucción, entonces tumbamos y hacemos, eso sí. Necesita licencia. Y el cerramiento, entonces era lo que hablamos del cerramiento. Del cerramiento, entonces, pero hay que tener en cuenta que la gente también dice, no, es que yo voy a cerrar porque es que mira, aquí al frente de mi casita, para ir colocar mi carrito, ¿cierto? Esos cerramientos de espacio público es una infracción no solamente al tema urbanístico, sino también al tema de espacio público. Entonces hay que recordar que el espacio público arranca de mi puerta para afuera, ¿no? Entonces que me dio por un techito, que por poner unas maticas aquí y hacer aquí unas materitas lindas en el espacio público, pues no puedes hacerlo porque estás invadiendo el espacio público. Además, hay que entender que el principio general del espacio público es que es eso, su naturaleza es pública, es para todos, es inalienable, imprescriptible, tú puedes tener una actuación que se va per se, porque en últimas lo que a nosotros nos interesa como administración en la recuperación de espacio público es precisamente que sea un espacio de todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de nuestros barrios acá, Jorge? Muchos cerraron sus antejardines. Pues a eso iba, y para poner este ejemplo aquí, mi querida doctora, en este sector, cuando entregaron estas casas en el año 66, yo tenía 10 añitos que me trajo mi mamá. Tiernamente. Entonces, aquí en todas estas casas tenían un jardín, y atrás un patio, ¿cierto? Sí. Pero si usted recorre todo el barrio, pues ya no hay jardín. Ya no hay es jardín. más, hay edificios de 4 pisos, hay casas que ya hicieron 3 pisos, bueno, etcétera. Se ha intentado o se ha tratado de llegar a un acuerdo con la Caja de la Vivienda Popular sobre el tema, para comprar ese espacio, porque pues ahí hay un problema social muy, muy tenaz, porque lo que hablamos, mucha gente invirtió su plata. Ahora, esto se hizo hace 20 años, 30 años, 35 años, 40 años. Eso no es de hace 5 años. Y ahí viene la pregunta. Entonces, se sacaron los 2 pisos, hasta 3 o 2 pisos, y ahí estaba. Digamos que con ese tiempo de construcción, digamos que están salvados el tema, pero se puede negociar el pedazo de terreno y comprarlo. Pero ¿qué pasa a los que tenían 2 pisos y hace 5 años echaron un tercero y un cuarto con licencia? Que pusieron licencia y echaron en ese área, pues en toda la casa, pero la parte que era el jardín volvieron a construir, a terminar el tercero y cuarto, y también construyeron. ¿Eso se puede o no? La licencia le da a uno licencia para matar, como decir, para violar la norma. O sea, yo tengo licencia, yo construyo, tenía 2 pisos, hay un área que no tengo muy clara porque pues sí estaba construido hace como 30 años y ahora resulta que entonces construyo y echo el tercero y cuarto ahí derecho. Y ahí es donde cometes la infracción. Sí. Y por eso es que nosotros le decimos a la gente, si tú vas a construir o vas a hacer este tipo de lo que ya hemos venido hablando, asesórate y pide tu licencia. Pero ¿Qué le da miedo a la gente a veces? Que la curaduría no se la otorgue. Pero si tenía licencia. Y si tenía licencia en su momento, pero no estaba autorizado los pisos tercero y cuarto, uno dice, no, pero mira mi licencia, y uno verifica y dice, sí, pero ¿dónde está autorizado el tercero y el cuarto? No, entonces tenías que haber digamos que tenía autorizado el tercero y el cuarto, pero sobre el espacio público. No. O sea, estaban 2 pisos ya que la persona había construido hace 30 años, y le dieron licencia y construyó el tercero y el cuarto, una parte sobre lo que es espacio público de ahí cometes la infracción, que es lo que vemos en muchas, lo que tú decías. Entonces viene el primer piso, el segundo piso conserva la línea, pero el tercero ya lo hacen voladito. Y fuera de eso le hace voladitos. ¿Cierto? Y el cuarto voladito. Entonces, generalmente
amén de que el diseño arquitectónico tenga todos esos voladizos y hayan sido autorizados, esa es otra cosa. Pero cuando tú vas volándote es tratando de ganar unos metros y eso es lo que efectivamente nosotros verificamos de la infracción. Que hace cuántos años, que esa es un poco la discusión que se da en el marco de la actuación administrativa y hoy policiva. Pero lo que es espacio público, la mayoría de gente, sobre todo lo vemos todo el tiempo, nos dice, claro, yo hice este cerramiento sencillamente porque hay nada que hacer por seguridad. Entonces vienen las rejas, viene todo este tema del cual con los arquitectos, y si tenemos la oportunidad del otro programa que creo que nos va a dar para más, ellos claramente les van a decir, mire, hasta cierta altura usted puede hacer los cerramientos, pero no en espacio público, después rejas. Entonces hay que revisar todos esos temas porque no pueden ser fortalezas, sino siempre tiene que haber temas a la vista. Y quisiera contarte que no requiere licencia. Ya iba a mi pregunta. Okay. Entonces, miremos. Estamos sintonizados, yo creo que estamos tan sintonizados que íbamos al tema. Ya íbamos a llegar al punto de que no requiere licencia, para que la gente también se sienta que... No se me angustie. No se me angustie también. Ahora van a decir, ahora me van a venir aquí a quitar todo. Entonces, dice aquí en el póster que son las reparaciones locativas. Así es. No requieren licencia el mantenimiento, la sustitución. Ahí esa palabra sustitución no la entiendo porque la confundo mucho con... sustitución, me perdí, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielos rasos, enchapes, pintura en general y la sustitución. Es que arriba decía que sustitución también, No, ahí está bien. Mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. Entonces eso es lo que no quieren licencia. Entonces entremos como a ese tema para terminar, nos queda muy poquito, pero bueno, para que la gente esté tranquila. Reparaciones locativas, que es la que le da por hacer todo el mundo en esta época decembrina. Pintura. No requieren. Las reparaciones que quiero cambiar los baños, quiero remodelarlos con el nuevo baldosín, no requiere. Que tenía alfombra y ahora quiero piso de madera, enchapes lindos, no requiere, ¿cierto? Que voy a cambiar. O cambiar un piso de madera por piso normal. No requiere. Sí. La mayoría, sobre todo de las construcciones antiguas, las redes sobre todo de acueducto, que era esa tubería de PVC, galvanizada. Y se tapaba y se volvía. Y además que es muy crítica, aprovechemos también para el tema sanitario, de salud. Entonces, hoy la están cambiando por tubería plástica de PVC, la que hoy conocemos como PVC. Esas no requieren, que lo que tú me decías, la ventanita que antes estaba en... Se pudre. Si uno, la del baño a veces se pudre muy fácil por la humedad, y entonces quitar por una y poner otra. Claro, eso hay que romper ahí porque hay que sacarla. Esas se colocaban pues esos llevan unas patas así que entran por allá, hay que romper un poquito para sacar, y eso hace mucho ruido, ¿no? En toda la obra, eso sí que usted construye, hasta pintar hace ruido. Haces ruido. Porque y además para eso también hay horarios, ¿no? Para que no nos duela a la gente. Esa era la pregunta, ¿qué días y qué horarios se puede construir? Se puede hacer las todas adecuaciones. Nuestras adecuaciones. Recordemos de lunes a viernes, así como el cuento, en horario de oficina, generalmente de 7 a 4 o 5 de la tarde, sí. Y los fines de semana, los sábados hasta el mediodía. ¿1:30? Generalmente 1:30, 2. Lo que no sea, por ejemplo, lo que es pintura, no tienes tanto inconveniente, que no haga ruido, que martille, que los domingos sí váyanse a descansar y a compartir con la familia. Sí. Pero en este punto sí es un tema que nosotros seguimos insistiendo. Esas adecuaciones internas, lo que hacemos generalmente por esta época, no requieren licencia. Pero todas de las que hemos hablado y de las que entonces, me encantaría de lunes a viernes se puede de 7 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados también de 7 de la mañana a 1:30, 2 de la tarde máximo. Otros temas que son importantes para no caer en la infracción urbanística, y es que cuando hagas algún tipo de adecuación, remodelación, demolición y demás, hay que ser
muy cuidadosos con el tema de manejo de los escombros, porque entonces ahí ya entramos en infracciones que también dañan y afectan el medio ambiente. Tengan presente que ustedes deben pagar una de las diferentes escombreras que hay, no le entreguen, porque nos pasa mucho a los carreteros, es que ellos o a lo los cogen aquí y a 5 y cuadras tiran la en botan. otro lado. Entonces, no Eso es nada. una infracción urbanística que incluso también da para una judicialización penal. Entonces, recordemos que si tú sé corresponsable, como decíamos hace algunos minutos, autorregúlate, ten en cuenta también los que van a descargar el material. No los descargues en el espacio público. Tú tienes que prever que al hacer una obra no puedes dejar tirada la arena. Como antes, ¿no? Que uno hace muchos ladrillos. años botaban la arena ahí a la entrada Exacto, de la casa donde se iba a o los construir, escombros, o sí. la taza que cambiaste muy linda, nuevo baño, pero dejas la taza en la esquina, pues ahí también hay sanciones de acuerdo a este nuevo código De policía. del cual también podemos hablar. Se nos acabó el tiempo, doctora, pero pues íbamos a hablar de establecimientos de comercio y no alcanzamos. Yo la invito a un próximo programa y Claro hablar que de sí. muchos más temas con un técnico que sea más explícito, que es ya de los que vienen y nos cuenten. Con mucho gusto, Jorge. Vamos a ir a un espacio para despedir, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para esta conclusión final. Con el estreno mundial de Fracking del compositor colombiano James Díaz, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la batuta del australiano Luke Dolman, interpretando además la Sinfonía número 6 de Sibelius, y con el solista Aníbal dos Santos de Venezuela, el concierto para viola y orquesta de William Walton. Viernes 29 de noviembre, Auditorio Mario Lacerna, 7 de la noche, entrada libre con inscripción previa. Y sábado 30, Auditorio León de Grave, 4 de la tarde, boletas en taquilla y en tuboleta.com. Más información en www.ofb.gov.co. Alcaldía de Bogotá. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Smoking, cóctel y calle. Venta y alquiler sobre medidas. Carrera 13A 7904. Teléfono 5300-400. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Identifíquenos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado. Para toda la familia, para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes. Bueno, para la siguiente semana vamos a terminar este tema, vamos a traer un técnico de la alcaldía, un ingeniero, un arquitecto, porque aquí sí se requiere una especificidad desde ese punto de vista, tanto que para que los televidentes se enteren de cómo es, además porque esto es grave, y aquí fuera de cámaras hablamos que se puede decir, no, pues yo pago la licencia. Lo que pasa es que la licencia de estas infracciones es de millones de pesos. Entonces vale la pena que se hagan las cosas bien. Entonces, doctora, la invitamos para el próximo programa dentro de 8 días, para que este debate no quede en punta como quedó, y con sus técnicos la esperamos para que terminemos, y los televidentes de Puente Aranda y los radio oyentes también estén enterados
sobre las licencias de construcción. Nunca se había hecho un programa aquí en esta localidad sobre este tema y creo que era necesario, doctora. Muchas gracias, Jorge. No, a ti, al equipo que hoy nos acompañó, pues invitarlos sencillamente a que dudas, inquietudes, nos visiten. Nosotros somos su alcaldía. Van a la alcaldía y preguntan por quién o a dónde. En el área de gestión policiva y jurídica, cualquiera de nosotros está en toda la capacidad de darles la información, de brindarles los afiches informativos, de contarles, nosotros contamos con un equipo de técnicos, ingenieros, arquitectos y abogados que les podrán para que orientar, sepan a qué se tienen, para que sepamos a qué atenernos. E invitarlos a quienes van a adquirir su vivienda, a quienes van a adquirir su establecimiento de comercio, del cual hablaremos en otro momento, a que se acerquen a la alcaldía e indaguen por este tema para que no se lleven sorpresas desagradables y tristes después. También vi el día que estuve en su oficina unas señoras de chaqueta verde como conciliadoras. Son nuestros conciliadores. Unas señoras hablando con la gente y tratando de conciliar. ¿Se puede llegar a una conciliación en estos temas? Pues claro, todo en ejercicio del diálogo, porque ese es el principio de la conciliación, el diálogo y el buen acuerdo, y sobre todo comprometerse en cumplirlo. Claro que sí, las conciliaciones, ese es su principio, y pues ya llegado a un punto de esto, pues sería entre quien vendió, entre quien compró, para no terminar en una actuación larga y desgastante, porque uno entiende la dimensión de lo que esto traiga consigo, como veíamos en el afiche, pues la infracción urbanística pues tiene unas sanciones económicas muy fuertes, pero adicional impone la demolición de lo que se haya construido, y aquí hay un patrimonio. Nosotros entendemos la situación de los ciudadanos cuando se acercan con esta diferentes situaciones tan complejas. Se ha invertido a veces sus cesantías, se ha invertido un préstamo, sus ahorros, y pues la gente dice, es muy difícil, las liquidaciones, ahora qué voy a hacer porque nadie me contó. Creo que en un mea culpa cariñoso nuestro, tenemos que salir a contarle a los ciudadanos más esto, sí, y agradecemos muchísimo estos espacios. Queremos que la gente entienda que nosotros no somos perseguidores, no somos una alcaldía inquisidora, nosotros somos amigos, y por eso dentro de nuestro marco de prevención trazamos la estrategia, como lo ven en el afiche, Yo acuerdo con Puente Aranda, construir legal. Bueno. Entonces pues estamos en toda la disposición. Gracias por este espacio, de verdad, Jorge. Bueno, doctora, yo le invito a los televidentes, este programa queda grabado, queda en YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube, a Santel TV, YouTube Santel TV, y ahí pueden ver este programa para los que tengan dudas, para que cada que requieran alguna información y este programa les haya aclarado, entonces ustedes entran a Santel TV en YouTube y ahí lo van a encontrar. Para la próxima semana entonces tenemos a la invitada, la doctora otra vez, con sus técnicos, doctora. Muchas gracias, aquí estaremos. Diana Magali, la esperamos y le agradecemos mucho su presencia aquí en Santel Comunicaciones. Muchas gracias. Con el estreno mundial de Fracking del compositor colombiano James Díaz, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estará bajo la batuta del australiano Luke Dolman, interpretando además la Sinfonía número 6 de Sibelius, y con el solista Aníbal dos Santos de Venezuela, el concierto para viola y orquesta de William Walton. Viernes 29 de noviembre, Auditorio Mario Lacerna, 7 de la noche, entrada libre con inscripción previa. Y sábado 30, Auditorio León de Grave, 4 de la tarde, boletas en taquilla y en tuboleta.com. Más información en www.ofb.gov.co. Alcaldía de Bogotá. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Smoking, cóctel y calle. Venta y alquiler sobre medidas. Carrera 13A 7904. Teléfono 5300-400. José Vanegas Barrera, vestimos al ejecutivo moderno. Identifíquenos por un elefante amarillo y verde, por la calidad y elegancia de nuestro calzado, para toda la familia,
para todos los momentos. Para el empresario, el ejecutivo, los escolares y el joven moderno. Smith Shoes, la piel de tu pie, eso es Smith Shoes.